Las carreteras de México no solo son caminos de asfalto que conectan ciudades, también son escenarios de historias que nunca aparecen en los periódicos. Relatos que no se escriben en los mapas, pero que viven en la memoria de aquellos que las recorren cada noche, los camioneros. Ellos son los guardianes silenciosos del camino. Conducen durante horas interminables, cruzan pueblos fantasma, carreteras desiertas y tramos donde la oscuridad es tan profunda que parece tragarse los faros. Y es ahí, en esas madrugadas solitarias, cuando lo inexplicable ocurre. Historias de mujeres que aparecen pidiendo aventón en curvas peligrosas, de niños que cruzan la autopista sin dejar huella, de voces que susurran dentro de la cabina cuando el chofer va solo, y de figuras misteriosas que acompañan al tráiler como si vinieran de otro mundo. Estos no son simples cuentos para pasar el tiempo. Son testimonios que recolectamos directamente de los camioneros, hombres curtidos por la carretera, acostumbrados al cansancio, al peligro y a la soledad, pero que aún así no pueden dar explicación a lo que han vivido. Dicen que la carretera no perdona a los distraídos, y que en sus noches más oscuras, los vivos y los muertos comparten el mismo camino. A continuación escucharás algunos de esos relatos. Experiencias sobrenaturales contadas por quienes las vivieron en carne propia, recorriendo las calles y autopistas de México. Prepárate, porque después de escucharlos, quizás nunca vuelvas a ver un viaje nocturno de la misma manera. Dicen que uno nunca debe conducir de noche por las carreteras solitarias de México, y mucho menos detenerse si una mujer vestida de blanco aparece pidiendo aventón. Yo no creía en esas cosas. Para mí eran puras historias de traileros aburridos, inventos para pasar la madrugada. Pero lo que viví una noche en la autopista rumbo a Querétaro me cambió para siempre. Era la 1:30 de la madrugada. El camino estaba casi vacío, solo de vez en cuando pasaba otro tráiler en sentido contrario. Yo llevaba la caja cargada de electrodomésticos, y estaba ansioso por llegar, porque me esperaba un descanso largo. Tenía la radio encendida para no dormirme, pero la señal era tan mala que se escuchaban más interferencias que música. De repente, la vi. Allí estaba, a un lado de la carretera, justo antes de una curva peligrosa. Una mujer, alta, delgada, vestida con un traje blanco que brillaba extraño con la luz de los faros. Tenía el cabello largo y negro, caído sobre el rostro, y con un gesto lento levantó la mano pidiendo que me detuviera. Al principio pensé que era una joven perdida, quizá alguien que había tenido un accidente o que necesitaba ayuda. Frené el tráiler con cuidado, y me detuve unos metros adelante. Bajé la ventana y le grité: «Buenas noches, ¿necesita ayuda?». Pero no contestó. Solo se quedó inmóvil, mirando hacia mí. Había algo raro, no parecía asustada, ni sorprendida de que me hubiera detenido. Más bien, parecía que me estaba esperando. Me bajé con linterna en mano. El aire era helado, aunque no hacía tanto frío esa noche. Caminé hacia ella, y entonces sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Porque aunque estaba a menos de 5 metros, no escuchaba sus pasos sobre la grava, ni su respiración, nada. Cuando llegué frente a ella, por fin levantó el rostro. Y lo que vi me heló la sangre. Su piel era tan blanca que parecía de papel. Sus ojos estaban hundidos, vacíos, como si no tuvieran brillo. Y su boca, apenas se movía, como murmurando algo incomprensible. No sé por qué, pero en ese momento mi instinto me gritó que corriera. Retrocedí, me subí de golpe al tráiler y arranqué sin mirar atrás. Los neumáticos chillaron contra el asfalto y sentí el corazón en la garganta. Pero lo peor no había pasado aún. A los pocos minutos, mientras trataba de tranquilizarme, escuché algo imposible. Desde la parte trasera de la cabina, un sollozo. Era un llanto bajo, apagado, como de mujer. No puede ser, repetía yo, sin atreverme a mirar al espejo retrovisor. El llanto se hizo más fuerte, hasta convertirse en un lamento desgarrador. «Ayúdame, ayúdame». Quise detenerme, pero el miedo me paralizó. Lo único que hice fue pisar el acelerador con fuerza, rogando que amaneciera pronto. Conducía con las manos temblando, el volante mojado de sudor, y cada vez que la voz gritaba, los cristales vibraban como si fueran a romperse.
No sé cuánto tiempo pasó, pero de pronto, en un parpadeo, todo se detuvo. El llanto cesó. El silencio fue tan pesado que me dolían los oídos. Y ahí comprendí algo peor. El asiento del copiloto estaba mojado, como si alguien hubiera estado sentado allí, llorando a mi lado. Al llegar a la caseta de cobro, apenas podía hablar. El encargado me miró pálido y me dijo: «Usted la vio, ¿verdad? La muchacha de blanco». Yo no respondí, solo asentí con la cabeza. Y él, con un suspiro pesado, me contó que muchos camioneros han visto a esa mujer en esa misma curva, siempre pidiendo un aventón. Algunos la suben y desaparece a mitad del camino. Otros, como yo, escuchan sus lamentos en la cabina. Y los que tienen peor suerte, nunca llegan a su destino. Desde esa noche, cada vez que paso por esa carretera, bajo el volumen de la radio y rezo en silencio. Porque sé que tarde o temprano, ella volverá a aparecer. Yo pensé que nunca más me volvería a cruzar con ella. Que aquella vez había sido una pesadilla aislada, un susto tan fuerte que quedaría grabado para siempre en mi memoria, pero que no volvería a repetirse. Pasaron unos meses. Seguí trabajando, viajando de madrugada, recorriendo las mismas rutas de siempre. Pero cada vez que pasaba por aquella curva maldita, la del tramo rumbo a Querétaro, sentía que el aire se hacía más pesado. Bajaba la velocidad, rezaba, y miraba los espejos sin atreverme a voltear demasiado. Hasta que una noche, me ocurrió lo impensable. Eran casi las 3 de la madrugada, y de nuevo iba solo, cargado hasta los topes. El cielo estaba despejado, la luna brillaba llena y el asfalto parecía un río plateado. Yo iba concentrado, con el estómago vacío y los párpados pesados. Fue entonces cuando vi algo que me hizo sentir que el tiempo se detenía. Allí estaba ella, en el mismo lugar. La mujer. La de blanco. Inmóvil en la orilla de la carretera. Pero esta vez, había algo distinto. No levantaba la mano para pedir aventón. No. Esta vez ya me estaba mirando. Sus ojos, oscuros como pozos, se clavaban en mí como si me hubiera estado esperando. Frené de golpe. El corazón me golpeaba tan fuerte que sentía que me iba a reventar el pecho. Mis manos sudaban en el volante. Yo no quería detenerme, pero mis pies no respondían. Era como si algo me obligara a hacerlo. Entonces ocurrió lo que más temía. Sin que yo pudiera reaccionar, la vi dentro de la cabina. No la vi entrar, no abrí la puerta, no escuché nada. Simplemente, un parpadeo bastó, y ahí estaba sentada en el asiento del copiloto. Su vestido blanco estaba desgarrado, empapado como si viniera del río. Su cabello goteaba, dejando manchas oscuras en el tapiz. El olor a tierra húmeda llenó el ambiente. Y ella comenzó a llorar. «Ayúdame, ayúdame», susurraba con una voz hueca, como salida de un pozo profundo. Yo quise gritar, quise detener el tráiler y salir corriendo, pero mi cuerpo estaba paralizado. Solo podía ver cómo sus manos, huesudas y frías, se acercaban lentamente al tablero. Entonces señaló hacia adelante, hacia la carretera. Y cuando levanté la mirada, lo vi. Justo en medio del asfalto, había un tráiler volcado, bloqueando los 2 carriles. No tenía luces, no se escuchaba nada, como si el accidente acabara de ocurrir. Yo apenas alcancé a girar el volante con todas mis fuerzas y frenar a tiempo para no estrellarme contra los restos. El corazón me latía en la garganta, la respiración se me cortaba. Pero cuando volví a mirar al asiento del copiloto, ella ya no estaba. Solo quedaban las marcas húmedas sobre la tela y un murmullo lejano que parecía perderse con el viento. Me bajé temblando, y confirmé lo que había visto, el tráiler volcado era real. El conductor estaba herido, atrapado dentro. Llamé como pude a emergencias y ayudé a sacarlo de la cabina antes de que todo se incendiara. Esa noche entendí algo. La mujer de la autopista no solo es un espíritu que asusta. También es un alma en pena que parece advertir, salvar, o tal vez arrastrar a los vivos según su voluntad. Yo tuve suerte. Porque si no hubiera aparecido en mi tráiler esa noche, yo habría terminado muerto contra ese vehículo. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, ya no sé si rezar para no verla, o para que vuelva a aparecer. Porque quizás, solo quizás, su lamento no sea una condena,
sino una advertencia. Yo pensé que después de aquella segunda vez, no volvería a verla. Era suficiente con las pesadillas, con el recuerdo de esos ojos vacíos y ese llanto que todavía escuchaba en mis sueños. Pero el destino no me dejó en paz. Pasaron unas semanas, y yo trataba de convencerme de que aquello había sido coincidencia, sugestión, cansancio de carretera. Pero lo extraño era que cada que me encontraba con otros traileros en las fondas o en las gasolineras, tarde o temprano salía el mismo tema. ¿Ya viste a la muchacha de blanco? Dicen que aparece siempre antes de un accidente. Otros aseguran que si no la pelas, te lleva con ella. Yo solo escuchaba en silencio. No quería admitirlo, pero sabía que era cierto. Hasta que una noche decidí enfrentar el miedo. Me tocó un viaje por la misma autopista. La luna estaba cubierta por nubes y el aire olía a lluvia. Conduje despacio, esperando que no apareciera. Pero en el fondo, parte de mí la estaba llamando. Quería respuestas. Y como si hubiera escuchado mis pensamientos, allí estuvo de nuevo. De pie en la orilla, en la misma curva de siempre. Pero esta vez no se quedó quieta. No. Dio un paso hacia la carretera, como obligándome a frenar. Y lo hice. La miré fijamente. El viento agitaba su vestido empapado, y su cabello se movía como si flotara en agua. Mi piel se erizó entera. Y entonces, la escuché hablar con más claridad que nunca. «Me llamo Mariana», dijo con una voz rota, como arrastrando siglos de tristeza. Sentí un escalofrío. Era la primera vez que no solo lloraba, sino que me revelaba algo. Ella siguió. Él me prometió llevarme, pero nunca lo hizo. Me dejó aquí, en esta curva, y jamás llegué a casa. Yo no entendía bien. ¿Quién era ese él? ¿Qué le había pasado realmente? Pero antes de que pudiera preguntar, un dolor de cabeza insoportable me atravesó. Era como si imágenes extrañas se proyectaran en mi mente. Un auto viejo, una pareja discutiendo, un choque brutal en esa misma curva, y un cuerpo tirado en la carretera. Me llevé las manos a la frente. Cuando abrí los ojos, ella estaba a mi lado, dentro de la cabina otra vez. Sus lágrimas mojaban el asiento, y sus dedos huesudos señalaban hacia un camino de terracería que salía unos kilómetros más adelante. No sé de dónde saqué valor, pero obedecí. Giré hacia ese camino oscuro y lleno de maleza. Conduje hasta donde ya no pude avanzar más. El silencio era absoluto. Solo se escuchaban los grillos y mi respiración agitada. Entonces ella me habló al oído, tan cerca que sentí el frío de su aliento. Aquí quedé, aquí me dejaron olvidada. Iluminé con las luces del tráiler. Y lo vi. Entre la maleza, cubierto de tierra y hierba, había un crucifijo viejo y torcido. Una ofrenda abandonada, con veladoras apagadas y flores secas. Era su tumba. O lo que quedaba de ella. Mis manos temblaban. Entendí entonces que Mariana había muerto ahí, quizá engañada o traicionada, y que desde entonces vagaba en la autopista, esperando que alguien la llevara a casa. Cuando volví a mirar al asiento del copiloto, ya no estaba. Pero en el vidrio delantero quedó marcado, con huellas de agua, un mensaje que me heló la sangre. Gracias por recordarme. Desde esa noche, nunca más la volví a ver. Pero otros camioneros sí, y me siguen preguntando si es verdad lo que cuentan. Yo solo respondo. Si la ves, no tengas miedo. Tal vez no viene a hacerte daño. Tal vez solo busca que alguien recuerde su nombre. Don Ezequiel fue de los primeros en hablar. Llevaba 30 años conduciendo tráileres por todo el país, un hombre curtido, acostumbrado a la soledad de la carretera. Pero aún hoy, al recordarlo, su voz tiembla. Yo tomé ese camino sin darme cuenta, me confesó. Salió desde Zacatecas con destino a Querétaro, y en algún punto de la madrugada, el GPS comenzó a fallar. La señal desapareció y se encontró en un tramo que no reconocía. La hora, 3 de la mañana. Lo primero que notó fue el silencio absoluto. Ni un solo carro, ni un animal, nada. Solo el sonido de su propio motor. Al mirar el reloj, notó algo extraño. Pasaban los minutos, pero la hora seguía igual. 3:05, 3:10, 3:20. Siempre las 3 de la mañana. El camino parecía repetirse.
Las mismas curvas, las mismas piedras, los mismos árboles torcidos que se inclinaban hacia la carretera. Era como si estuviera dando vueltas en un círculo interminable. Y entonces lo escuchó. Un lamento profundo, largo, arrastrado por el viento. Ezequiel pensó que era su mente jugándole una mala pasada, hasta que las voces comenzaron a escucharse dentro de la cabina. Subió el volumen de la radio para distraerse, pero la estática lo empeoró, risas infantiles, susurros que repetían su nombre, y detrás, el llanto de una mujer. Al mirar por el retrovisor, vio sombras corriendo tras el tráiler. Siluetas humanas, delgadas, deformes, que parecían avanzar a la misma velocidad que el camión. Cuando giraba la cabeza, no había nada, pero en el espejo, ahí estaban, cada vez más cerca. Y justo cuando el miedo lo estaba consumiendo, la vio. En medio de la carretera, de pie, inmóvil, estaba una mujer vestida de negro. El rostro cubierto por un velo, las manos caídas a los costados. Ezequiel frenó de golpe, los neumáticos chillaron, el tráiler casi se volcó. Pero al bajar la vista, la mujer ya no estaba. Lo único que quedó fue un grito desgarrador que atravesó el parabrisas y se clavó en sus oídos, como si 1000 almas gritaran al mismo tiempo. El bucle se repitió varias veces: conducir, verla aparecer, frenar, escuchar los lamentos. Hasta que, sin saber cómo, apareció al amanecer en un camino rural, estacionado al costado de la carretera. El reloj marcaba las 6 de la mañana. Para él, habían sido horas atrapado en un infierno eterno. Desde esa noche, don Ezequiel no volvió a conducir de madrugada. El güero, un camionero del norte, me relató que una madrugada también cayó en ese camino. No vio nada extraño al principio, hasta que en su retrovisor aparecieron luces. Un auto lo seguía. Al principio pensó que era otro viajero solitario, pero notó algo que lo heló: los faros eran de un rojo intenso, como 2 carbones encendidos. No había sonido de motor, solo el rechinar de llantas inexistentes. Aceleró para perderlo, pero las luces permanecieron pegadas a su tráiler. Entonces, frenó en seco. El tráiler derrapó, pero detrás, no había nada. Ni auto, ni luces, ni señales de que algo lo siguiera. Lo que sí escuchó fue un alarido, como si alguien hubiera chocado contra su camión. Un grito de mujer, largo, doloroso, que resonó en toda la caja del tráiler. Bajó con miedo, alumbró con su linterna, pero la carretera estaba vacía. Hoy, cada vez que conduce de noche, asegura ver reflejos rojos en sus espejos, como si aquel auto fantasma aún lo persiguiera. Doña Ramona, trailera con más de 20 años de experiencia, relató que al atravesar esa carretera vio a una mujer vestida de blanco parada al borde del camino. No era la clásica dama de blanco, sino alguien con el vestido rasgado, lleno de lodo, los pies ensangrentados. Al pasar junto a ella, Ramona sintió un frío que le recorrió la espalda. Pero al mirar por el retrovisor, ya no estaba en la orilla. La mujer estaba sentada en la parte trasera del tráiler, colgando los pies como una niña viajando de polizón. Ramona asegura que alcanzó a ver sus ojos reflejados por las luces, 2 huecos negros, vacíos, que parecían absorber toda la luz. Cuando paró el camión y bajó a revisar, la mujer ya no estaba, pero encontró huellas ensangrentadas en el polvo del remolque. Si este video te está gustando, no olvides en seguir la página y suscribirte y activar la campanita para próximos videos. Al igual, si tienes alguna anécdota que contar, déjalos en la caja de los comentarios y nosotros lo transmitiremos. Y si sientes que alguien te está observando, no mires atrás porque te arrepentirás.